pido. Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás permitiendo en nuestra iglesia. Te pido que este tema, Señor, sea un tema que pueda impactar, y no porque lo da el pastor, sino porque viene en tu palabra y tú lo quieres establecer en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te pido que cada uno de los que pertenecemos a esta congregación podamos entender esta palabra y hacerla propia y actuar conforme a lo que ahí dice, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero pedirle algo. No se duerma. No se duerma. ¿Ok? Parece que no, pero siempre que estamos en un tema y es como la insistencia. Algo que yo hago es estar atento. Si me da sueño, no se crea que no. También al pastor le da sueño. A todos nos da sueño. Nos da sueñito y empezamos así como y el calorcito y esas cosas. Pero usted esté atento. Usted dígale a su cuerpo, escucha. A su mente, dígale, aprende. Dígaselo para que usted esté atento a todo lo que se está dando. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. Pues quiero hablarles de la iglesia que teníamos antes cuando yo me convertí. Hace 36 años que yo me convertí al Señor. Hace un buen de años. Y le digo la verdad, ha sido toda una aventura. Hace que siempre se lo digo, pero para mi vida ha sido toda una aventura conocer al Señor Jesucristo. Ha sido la mejor aventura que he podido vivir, conocer al Señor y servirlo también. Y pues bueno, yo recuerdo de la iglesia donde yo nací, Centro Cristiano, Juan 14:6. Era una iglesia más o menos grande, una iglesia que tenía mucha influencia, que tenía, además de esa influencia, tenía una visión, un proyecto, y era maravilloso. Ahí conocí a mi esposa en la iglesia, ahí la conocí, y pues ya les he platicado que pudimos empezar a tener una relación de amistad y luego de noviazgo y luego de compromiso. Nos casamos en esa iglesia y luego, como fruto de ese amor, pues nació Samara y luego nació Jacobo, y yo había querido otro pero ya no se dio, no sé por qué, pero me hubiera gustado haber tenido otro. Sin embargo llegó Uziel, entonces pues ya es mi nieto pero casi como mi hijo, ¿no? Y ha sido muy lindo todo esto que ha pasado en mi familia, porque conocemos al Señor, conocemos sus promesas. Y bueno, en esa iglesia era muy de la familia, nos instruían mucho con referencia a la familia. Fue muy bueno porque, ¿sabe? Cuando usted revisa la palabra, si usted quiere servir a Dios, usted tiene que tener una familia funcional, una familia cuidada, porque es el reflejo de lo que usted va a hacer con la iglesia. Si usted llega a tener un ministerio importante, o usted va a compartir, usted tiene que ser testimonio. No puede tener su casa hecha a pedazos, los hijos por allá. No puede hacer eso, necesita ser una persona coherente. Y por eso nos dice en primera de Timoteo 3, dice que si quiere servir al Señor, buena cosa es servir a Dios. Pero el que quiere servir a Dios debe ser esposo de una sola mujer, que gobierna bien su casa, que sus hijos están en sujeción. Entonces, primeramente es como la familia. Por eso también en el tema de que se va a dar en el estudio que nos proponemos en enero, ahí usted va a aprender estos principios. ¿Cómo el rol ahí viene el rol de papá, el rol de mamá, el rol de los hijos, y cómo son un equipo, ¿ok? Entonces, por eso es importante que usted vaya conociendo todo esto que usted va a aprender aquí en la iglesia. Y bueno, hablando de esta congregación donde yo estaba participando, empecé a atender a niños. Fue mi primer ministerio, y en aquella época el ser un hombre que atendía a niños no se daba, ¿sabe? Era como un ministerio de mujeres, no de hombres. Y yo fui de los primeros hombres ahí a meterme ahí, pero era también porque Lucy era mi novia, y pues por estar ahí cerca con ella, atendíamos niños, ¿no? También fue un propósito muy importante para mí, ¿verdad? Pero bueno, después de ahí me empecé a meter a la música,
Y ya ahí estuve trabajando. Y yo pensé que hasta ahí iba a llegar. Yo dije, no, pues hasta, y ya Dios me había dicho, vas a ser un pastor. Y yo decía, no, yo no quiero ser pastor. Yo ya les he platicado esto. Pero, disculpen, pasó el tiempo y Dios estuvo insistiendo, ya es el tiempo, ya es el tiempo. Y yo decía, ay, Señor. Pero bueno, lo hice por obediencia. Pero aún así ha sido lindo. Aún a pesar de muchas situaciones que hemos vivido, ha sido muy padre, ha sido una bendición. Porque cuando tú honras a Dios en obediencia, Él te honra a ti, ¿ok? Entonces, la iglesia era un lugar donde las familias iban, teníamos mucha amistad, enfrentamos problemas, dificultades, a veces entre hermanos, diferencias, enfrentamos situaciones donde tenemos que pedirnos perdón. Un día recuerdo que el líder del grupo de alabanza, Miguel Casina, que es un compositor muy importante en la música cristiana, me dice, pues voy a hacer una administración con la iglesia para que se pidan perdón unos a otros. Y él estaba en alabanza y todo, y ya estaba la presencia del Espíritu Santo, y de repente empieza a decir, hay personas que te han lastimado en la iglesia, tienes que ir con ellas y pedirles perdón. Y hay personas que te lastimaron, pero hay personas que tú lastimaste y tú tienes que pedir perdón y tienes que ir a abrazarle. Y pues ahí íbamos, ¿no? Con la persona y decía, no importa, tú hazlo, ¿no? Y era muy bonito, a pesar de que nos dábamos cuenta, ¿no? Que había algunos que se les juntaban 4 o 5, ¿no? Y había otros que se les juntaban 2, pero fue así como una enseñanza preciosa de pedirnos perdón. Cómo sí se da esas dificultades, sí se dan esas diferencias, sí hay desacuerdos, sí hay cosas pero tenemos que aprender a perdonarnos y amarnos como iglesia, porque somos una familia, igual como se da en casa. ¿Usted se acuerda cuando usted tuvo peleas con alguno de sus hermanos, que tuvo problemas a veces muy serios, y que tuvo que volver a hacer ese trabajo de pedirse perdón? Y yo le digo también, Dios le ayuda a pedir perdón, Dios le ayuda a pedir perdón. Pero bueno, ¿por qué le platico todo eso? También era una iglesia que era muy de ir a buscar personas. La iglesia era muy movida, era una iglesia, nos formaban de grupos. Había un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo, y fue un trabajo precioso, Evangelismo Explosivo. Era una visión donde primero nos capacitaban, nos daban nos teníamos que aprender un bosquejo para ir a platicar, para no perdernos. Era muy padre eso, porque en la misma charla que teníamos cuando íbamos a visitar casas, en las charlas como que se salía del tema, y tú con el bosquejo volvías al tema, volvías. Total que al final del bosquejo era que las personas deberían de recibir a Cristo en su corazón. Y ya lo recibían, aceptaban a Jesús como Salvador, se les invitaba a la iglesia. Íbamos varios grupos de 3 personas, de 2 o 3 personas, sobre todo de 3 personas. Era muy importante este trabajo porque era la manera de alcanzar a los que no conocían al Señor. Eran gente que había ido a la iglesia algún día y se le tomaba los datos y se le iba y se le visitaba a esa persona. Se les visitaban y había cosas. Y luego ya llegábamos, ya bien tarde llegábamos como a las 10 de la noche después de haber ido, porque empezábamos a las 7. Tomábamos la clase era 1 hora, 8, y a las 8 salíamos, 8:20, ya andábamos como a las 9, ya estábamos allá un poco antes de las 9 con la persona donde nos recibían, y estábamos platicando las cosas de tal manera que dábamos un breve testimonio. Con este bosquejo también trabajábamos y salíamos de ahí muy contentos, y luego llegábamos a dar testimonio de lo que había pasado. Y era precioso, yo no sé, era bien bonito. Yo recuerdo eso, decía, Señor, qué bonito era ir a compartir. Si era cansado, claro que era cansado. Claro que llegábamos a las 11:30, 12 a dormir, porque había sido un día a lo mejor pesado de trabajo, pero todavía teníamos esto. Y fue muy lindo el trabajo que hacíamos, muy, muy edificante para nuestras vidas. Siempre hubo situaciones críticas a veces,
gente que de repente, imagínate que llegamos a casas donde se había practicado mucho brujería, espiritismo y cosas, no era así como, pero había gente que nos daba dolor. Yo me acuerdo que las primeras veces que que fui a una casa con esta situación, yo traía un dolorón de cabeza, pero de esos dolores horrible, ¿no? Y yo hasta, porque tenía ganas hasta, perdón la palabra, tenía ganas de, ya saben, ¿no? Entonces me salgo, pero seguía orando, estábamos orando, y mientras las otras dos personas que se quedaban adentro estaban orando por esa persona hasta que recibía a Cristo y era liberada en el nombre de Jesús. Y teníamos un respaldo en la iglesia, gente se quedaba orando por nosotros para que no nos fuera a pasar nada, para que no hubiera ningún peligro, ningún problema. En el nombre de, un día yo venía en el carro ahí en la López Mateos, y al entrar en el puente, solamente existía en aquel entonces el puente donde está la Minerva, y cuando bajo estaba un carro así como a 50 metros, un carro parado, había chocado con otro adelante, y yo estaba a punto de irme sobre él, y en eso volteo por el espejo y veo que hay un espacio para salir, y cuando me salgo, logré salir con mi carro, los de atrás uno tras otro, pum, 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 pum. Dios me guardó de un accidente fuerte. Y yo reconocí, Señor, gracias, tú nos guardó. Cuando venía con el equipo decían, Dios nos guardó. Le digo, sí, Dios nos guardó, porque cuando regresamos estaba lleno de ambulancias, de policías, parado el tráfico y todas esas cosas que se dan. Pero Dios nos guardó, porque Dios va con nosotros cuando vamos. Ahorita vamos a ver esto. Esto es, ¿qué significa el Evangelio? El Evangelio suena como muy religioso, como una nueva onda, como no sé, como una filosofía, suena algo así, pero el significado que tiene es precioso, se llama las buenas nuevas o las buenas noticias. Tiene esos dos significados, las buenas noticias. Cuando nosotros vamos a hablar de las buenas noticias. ¿Saben? Esta palabra empezó a usarse en el tiempo de Jesús, en los evangelios, empezó a manejarse Jesús la empezó a decir, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del evangelio, las buenas noticias, porque fue una buena noticia para Israel, porque vivía oprimida por los romanos. Recordemos que vivía oprimida, estaban siendo gobernados por el enemigo, tenían que pagar impuestos a la fuerza, era terrible, y el que no pagaba le podía costar hasta la vida. Era una situación muy, muy difícil la que estaban viendo. Además, enfermedades, grupos sociales como guerrilla, como muchos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos y tantos otros que no están tan necesariamente registrados en la Biblia, pero en los libros de historia algunos nos platican de ellos, de varios grupos, como una división, y unos creían en una cosa, otros creían en otra, pero algo muy parecido a lo que estamos viviendo, algo muy parecido a lo que vivimos. Por eso es tan insistente esto de parte de Dios, que conozcas la palabra, porque la palabra te va a traer a toda verdad. La palabra es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, esa es la verdad. Por eso cuando tú puedes oír a un predicador, una persona, si conoces la palabra, te puedes dar cuenta si hay error en lo que está diciendo. Por eso es la insistencia en que tú aprendas la palabra y la conozcas, la memorices. Y bueno, volviendo a este tema de las buenas noticias, sabes, es un mandato. Este mandato es id. Claro, como en el español antiguo se puede decir, o el español que en algunos lugares lo hablan, es ir, lo que nosotros conocemos como ir. Tienes que ir. Y dice, Dios nos manda, es un mandamiento de Él, es una ordenanza, es un mandato. Dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir, y esto no es
Es algo que usted debes entender que no es para ciertas personas. Es algo que te debe quedar muy claro. No es para el pastor o para gente que estudió en un seminario. No está diciendo eso. Es un mandato para todos, que tenemos que ir a alcanzar a los que no conocen. Dios nos manda. Esta porción de la escritura es la pasión de Jesús. Es lo que más le duele a Jesús, la gente. Por eso vino, por los perdidos. Por eso murió en la cruz. Por eso el sacrificio. Y por eso en la Biblia, desde Génesis y hasta Apocalipsis, habla de la obra redentora del Señor Jesucristo. Toda la Biblia está hablando siempre de la obra que Él quería hacer para redimir al ser humano, a todas las personas, a las criaturas. Quería Él que todos pudieran, y dice que Él desea que todos sean salvos, que todos le conozcan. Por eso Dios hizo este trabajo de mandar a Jesús para enseñarnos cómo. Él nos dio una autoridad. Cristo mismo, también en Mateo 28:18, ahí nos da la orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Saben, ya hay personas que me han estado pidiendo que se quieren bautizar. Hay personas que han estado pidiendo, oye, ¿cuándo va a haber bautizos? También en el programa que nosotros tenemos hay un tiempo de bautizo. Cuando estábamos en otro lugar teníamos una alberca, de hecho tenemos una alberca de lona de este tamaño y la llenamos, pedimos una pipa de agua y nos la llena y hacemos los bautizos. Y yo estoy pensando en hacerla aquí en el jardín de aquí de este terreno al lado. Vamos a hacerlo muy pronto, primero Dios, vamos a hacer esto de los bautizos en el nombre de Jesús. Y sabe, tenemos que hacer discípulos, tenemos que ir, dice, esa es la orden. Y hay una voz que está adentro de nosotros, es la voz del Espíritu Santo que nos constriñe. ¿Qué quiere decir que nos constriñe? Que nos hace sentirnos incómodos si no lo hacemos, que nos hace sentirnos con dolor por los demás. Es un dolor dentro de nosotros que debe de estar, porque tenemos que ir. Si tú no lo tienes, yo te pido que tú le digas al Señor Jesús: pon ese dolor en mi corazón, pon ese dolor en mi mente. Ya saben que les he platicado este asunto que pasamos, que compré ese terreno engañado para la iglesia y ya estábamos en posesión de ella, nos habían dado un papel y resulta que fue un fraude. Yo lo compré, escuché bien, ante notario público y ante una inmobiliaria, y fue un fraude y se prestaron para el fraude. Entonces tenía varios dueños el terreno y unos de los dueños eran gente que tenían poder en el gobierno y fueron y compraron al juez. Según lo que nos dijo la abogada, le dio 120,000 pesos para que me apresaran. Y a mí me agarraron engañado, yo traía abogado, engañado. Me dijeron: es que tenemos que darte un citatorio. Y cuando llego por el citatorio, ahí me aprenden. No me dieron tiempo, ilegalmente me agarraron, ilegalmente. Y me llevan ya saben, a la penal, detenido por, ¿cómo le llaman ellos este término? Por despojo. Fui acusado por despojo. Me meten 3 días a la cárcel. 3 días. La iglesia estuvo orando, mi esposa, pero el haber estado ahí fue entender por qué esos seres humanos están ahí. Dios me llevó ahí para entender, no me llevó más que con el propósito de entender por qué esos seres humanos están ahí. Y no es que los defiendan, no digan son muy buenos, no estoy diciendo eso. Si están pagando delitos, si están pagando cosas que hicieron mal, y eso es correcto. Pero ¿por qué están? Porque nosotros los cristianos no nos hemos manifestado para que ellos cambien, para que la gente cambie, para que los niños cambien. No nos hemos, dice la Biblia que la creación misma, dice, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando celosamente la manifestación de los hijos de Dios.
¿Cómo nos estamos manifestando? Por eso no podemos ser una iglesia de 4 paredes donde estamos aquí muy cómodos, muy padre, muy bonito y todo. Pero no, Dios nos quiere sacar. La iglesia no está aquí, la iglesia está allá afuera. Y la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Y tenemos que salir allá a compartir, salir, ir a buscar al perdido, ir a buscarlos. Tenemos que hacer este trabajo. Porque es un mandato que Dios nos hace. ¿Sabe? Ahora en Domus me impresiona. Es como para que usted sepa, son puras casitas iguales. Son de esas casitas, como una unidad habitacional de casitas. Y tienen varios parquecitos. Y está agradable, no es algo así como tan olvidado, por decirlo de una manera. Ahí llega el camión llega hasta ahí. Ahí está la estación del camión que viene desde aquí, desde Centro Sur, hasta ahí llega. Se llama Domus, porque así se llamó la empresa que hizo esa unidad habitacional. Pero hay tanta necesidad. Entonces estamos trabajando con ellos, yendo a las casas, las mismas mujeres, los hombres me dicen: pastor, venga acá, y ahí vamos a orar por un enfermo. Pastor, es que yo le compartí a otra persona, venga, vamos a orar por vamos a orar. El negocio de una de las líderes que estamos formando ahí, un negocito ahí bien rascuachito, por decirlo, chiquito, vendían fruta toda así echada como sucia, echada a perder. Y yo decía: ¿qué es esto? Y entonces empecé a hablar con ella. ¿Por qué le quiero dar este ejemplo? Porque ese es el ejemplo de cómo están las vidas de ellos, atorados. Entonces cuando le dices: ¿sabes qué? Limpia la fruta, tienes una empleada ahí, limpia la, que se vea bonita, que sea brillosa, y limpia las cajas, que se vea limpio el lugar. Y empecé a decirle cómo debería tener ahí el lugar. Y luego dije: ¿sabe? Y un día me da palabra el Señor y me dice: dile que ponga productos de primera necesidad como arroz, frijol. Y empezó a ponerlo. Y ahorita el lugar ya le queda chico. Ya tienen que estar afuera, sacan un montón de cosas afuera, porque empezó a llegarle fruta, verduras, hasta se la prestan. Y si ahí se las dejo para que las venda y luego ya me paga. Hasta eso como Dios transforma. Ese es algo que Dios quiere hacer, una transformación en nuestras mentes, en nuestra forma de vivir. Porque el enemigo nos tiene cegados, tapados. Estamos tapados por el enemigo. Y él quiere, esas son las buenas nuevas. No solo es una religión, no solo es nada más una religión, no, es un cambio de vida en todos los sentidos. Como esposo, como hijo, como ciudadano, es un cambio de vida en todos los sentidos. Entonces cuando llegamos con esa gente a orar y que Dios empieza a hacer milagros, allá ven una niña toda chuequita, caminaba y empiezo a orar por ella y le empiezan a tronar los huesos. En el nombre de Jesús, la niña empezó a recuperarse. Se ha estado recuperando. No te voy a decir que ya está al 100, pero ya camina un poco. Antes caminaba así. Así caminaba la niña. Tenía la cadera así. O ya lo hace, sí lo hace, pero con menos. Le dije: conforme tú vayas, a su mamá, conforme tú vayas orando y creyendo y diciéndole al Señor, forma sus huesos en la medida que ella crece, ella va a estar totalmente recuperada. De ese tipo de cosas tenemos que ir a compartir. Esas son las cosas que tú tienes que ir a hacer. Ahí en tu trabajo, en tu casa. Me encanta, mi mamá ya, aquí está mi mamá. Muchas veces mi mamá ya no puede caminar. Ya no puede salir tanto, a andar por ahí como antes lo hacía. ¿Sabes qué? Se puso así: yo, pues tráeme a las mujeres, y van a su casa. Y ya mi mamá les está sirviendo ahí un cafecito. Y ya nada más las veo que están llorando, ¿no? Y yo nada más de lejos veo a mi mamá que nada más que les está compartiendo, les está hablando de Dios. Ya les está hablando, y están ahí llore y llore. Qué bendición hacer esto. Dios nos está mandando a ir a los perdidos. Dice esa voz de adentro en Romanos 1:14 al 16, dice:
a griegos o no a griegos, a sabios o no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Él ya estaba pensando dónde más compartir. El apóstol Pablo estaba pensando dónde más, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Empezó a compartir a los no judíos también, a los judíos y a los no judíos. Estaba compartiendo este hombre, fue llamado a compartirle a la gente. Y él estaba con esto, pero dice, soy deudor. Nosotros tenemos que ser deudores de esto. Dice en el 17, porque el evangelio es la justicia de Dios. Se revelará por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fíjese qué preciosa palabra. El justo por la fe vivirá. Usted tiene que saber esto, que Dios quiere que usted sea una persona que puede compartir en todo tiempo. ¿Sabe? Me ha tocado en este tiempo casi diario estar con alguien y compartirle y orar por ella. Casi no hay día donde no pueda compartirle. A veces hasta en el camión, voy compartiendo a la persona. Hasta trato de sentarme ahí a un lado donde se va a sentar alguien para empezarle a compartir, empezarle a hablar de Dios, empezar a compartir la palabra y saber que hay necesidad. Estaba yo hablando, yo empecé a platicarle una cosa que a mí me sucedió. A una persona le estaba platicando y él empieza a llorar y me dice, es que es exactamente lo que me está pasando, me dijo. Es exactamente, es como el Espíritu Santo te dice qué decirle a la persona, aunque no sepas qué está viviendo, qué está pasando con él. Pero el Espíritu Santo me empezó a decir qué era lo que estaba viviendo. Y con esa historia esa persona recibió a Cristo. Claro, ahí les comparto que estamos ahí en un lugar, ahí la dirección del lugar donde estamos compartiendo. Por eso es todo esto que la palabra de Dios nos enseña, que debemos de actuar en ella. Dice, el ver las multitudes, dice, eso está en Mateo 9, 38 al 36 al 38, disculpen, Mateo 9, 36 al 38, si lo puedes poner, hijo, también. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Suena así como, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de mies? Algunos a lo mejor no saben ni de qué significa una mies. ¿Sí? Algunos de ustedes a lo mejor dicen, a ver, ¿cómo está eso de que el Señor envíe? Déjame explicarte esto. La mies es el lugar donde ya están listos los campos para ser cosechados. Eso significa la mies. Dice, la mies es mucha, o sea, ya la cosecha es tanta. Y es que es muy raro que alguien te diga que no quiere conocer al Señor. Casi todo mundo tiene, es rarísimo que alguien te diga no tengo necesidad. Sí los hay de repente, pero yo creo que el 2% de un 100% te va a decir no. Pero la gran mayoría te va a decir sí quiero conocer al Señor, sí quiero. Y dice, la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer y pocos los que están dispuestos, pocos. Dice, rogad, que tenemos que orar. En esta iglesia estamos orando porque haya obreros. Todos los viernes a las 5:30 de la mañana nos reunimos en este lugar para orar por muchas cosas. Antes lo hacíamos de 6 a 7, hoy de 5:30 a 7, porque no nos alcanza el tiempo por tantas necesidades por las cuales tenemos que orar. Tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por nuestro gobernador, tenemos que orar por los cristianos, por la iglesia evangélica, tenemos que orar por la familia, por la economía, por la enfermedad.
hay tantas peticiones que hemos tenido de ahí del buzón de oración, muchas peticiones, y nos ponemos petición por petición a orar. Ahí está para cuando tú quieras una oración, ahí está. Y estamos aquí orando. Alguien nos preguntó un día, ¿por qué lo hacen tan temprano? ¿Por qué? Como que no entendía, ¿por qué? ¿Para qué? ¿O cómo está la cosa? ¿Que no debemos descansar o qué? Pero el Señor dice, de madrugada yo te buscaré. De madrugada tenemos, porque en la madrugada es un tiempo donde no tenemos estorbo. No está, ya sé que soy bien insistente, ya sé que te lo he dicho, pero necesito decírtelo hasta que yo te vea aquí. Ven un día a las 5 y me vas a ver lo que va a suceder. Vas a ver lo que va a pasar si tú oras. Vas a ver los milagros de Dios si tú oras. Si tú vienes, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo de madrugada, porque así lo ordena. En la Escritura lo ordena el Señor. Y cuando tú vienes a estar de madrugada buscando al Señor, nada nos estorba. No estamos con el celular, no estamos con que ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer lo otro. Estamos solamente ese tiempo orando. Y luego nos ponemos, dice que estemos de acuerdo. Cuando estamos orando empezamos a ponernos de acuerdo. Primero tenemos un tiempo de orar en lo individual, en lo personal, pero es muy lindo meterte al río de Dios. Cuando te metes a la oración, te metes al río de Dios, te metes a la presencia de Él y empiezas a orar, y no se te hace pesado ni aburrido de ninguna manera. Estás orando por una cosa y por otra, y a veces quedamos, ay, ya nos faltó algo más y nos hemos ido a las 7:10, 7:15, no importa. Estamos orando, oramos por Guadalajara, que desde aquí se ve toda la ciudad iluminada. Y podemos salir ahí y con nuestras manos levantadas. La gente a veces pasa y dicen, ¿y estos locos? No me importa. Estoy loco por Cristo, no me importa. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo. Y estamos ahí orando. Levanten sus manos, vamos a orar por la ciudad. Señor, atrapa a los delincuentes. Ayuda, Señor, a los jueces. Pon gente justa que gobierne, Señor, en el nombre de Jesús. Le reclamamos al Señor y también le pedimos perdón. ¿Cómo es posible que la policía tiene que meter a los delincuentes y a los 5 o 6 meses o antes salen esos delincuentes que debieron haber estado mucho tiempo? Señor, pon reflectores para que sean atrapados los delincuentes, Señor. ¿Sabes qué? Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios está haciendo estas cosas por la oración de unos cuantos. Por la oración. Pedimos por la economía, por los negocios. Aquí tenemos un varón que no vino hoy, pero está trabajando en la policía. Y está en un rango más o menos bueno él. Y dice, oren por mí porque está bien peligroso. Pues claro, tenemos que estar orando. Yo te digo algo, es que Dios nos manda a hacer estas cosas. Tenemos que orar por los obreros que vengan. Tenemos que tener compasión. Dice, Jesús vio a las multitudes llorando y gritando por el peso del pecado. Como cuando llegamos a ver a la familia de este hombre que está muriendo por causa del alcoholismo. Dice que estuvo vomitando sangre. Y tú puedes decir, pues a mí qué me importa. ¿Qué me importa? Ni es de mi familia. Podemos pensar eso. Pero qué triste es que tú puedas pensar así. Yo te digo una cosa, si ese hombre se convierte al Señor, si ese hombre lo restaura a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Si ese hombre Dios lo levanta, hace un milagro sobre su vida y lo levanta, va a ser testimonio para muchos de los que están ahí. Como hoy, y lo digo porque lo ha dicho Ramón. Ramón vivió ahí. Ramón fue uno de ellos. Y está súper prendido sirviendo a Dios. Y es uno de los que está todo el tiempo ahí conmigo. ¿Y los demás dónde están?
¿Dónde están los demás? ¿O sientes que Dios a ti no te llamó? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Solo 2 estamos ahí como varones. ¿Dónde están los demás? Pero estamos orando porque Dios envíe obreros a su mies. Y Dios lo va a hacer. Están totalmente perdidos. Pero Jesús llama a sus discípulos, a sus obreros, a su viña. ¿Tú eres un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta. Yo fui el primero en convertirme. Bienvenido, Pedro. Estábamos hablando de ti, de la policía. Qué bueno que viniste. ¿Saben? Tú te convertiste al Señor. Algo maravilloso que sucedió conmigo es que cuando yo me convierto, mis hermanos uno por uno los empecé a llevar a la iglesia. Uno por uno. Ven, ¿cómo que no? Véngase. Véngase a la iglesia. Y nos empezamos a convertir al Señor Jesús. Hicimos un grupo de alabanza. Mi hermano Gerardo tocaba y cantaba muy bonito. Mi hermano Gerardo tocaba la guitarra, yo tocaba el acordeón. Mi otro hermano tocaba el banjo o el bajo. Los que están en Estados Unidos nos decían, cuando íbamos a la penal a compartir, nos decían: ahí viene Carlos y José. Bueno, para los que no se rieron, pues, ¿quién es? Es un grupo musical que se llama Carlos y José, norteño. Y era salir, no era nada agradable, ya se los he dicho, no era nada agradable entrar a la penal. Estaba aquí y sobre todo, yo lo decía, en la penal escuche bien, es menos peligroso que entrar al consejo tutelar. ¿Cuántos sabían eso? Porque en el consejo tutelar los chavitos no miden consecuencias. Es terrible. Entrábamos al consejo tutelar y entrábamos a 4 aduanas. Nos abrían así como dicen en 4, ¿no? Y a esculcarnos a ver qué traíamos en las bolsas. Tenemos que entrar de cierto color. Es decir, más bien, no entrar del color de los presos. Y entrar a compartirles. Por años estuvimos yendo ahí. Pero ahí aprendí la necesidad. Y cuando yo estuve ahí en ese lugar, también preso por lo que les he platicado, cuando yo salí de ahí, Dios puso ese dolor, Jesús puso ese dolor en mi corazón, porque esos seres humanos, cuando tú oías los testimonios de cada uno de ellos, hijos abandonados, violados, abusados, golpeados, rechazados, a veces exigimos de ellos que se porten bien, porque son así estos, y decimos, ¿no? Puedo decir la palabra, pero Dios perdóname por decirla. ¿Por qué son así estos malditos? Lo decimos. Pero son por eso, porque no hubo alguien que pudo ir a abrazarlos cuando estaban en sus momentos más difíciles. Conocí uno de ellos que estuvo tirado en la basura por 3 meses, todo herido, de 18 años, tirado en la basura. Lo habían golpeado terriblemente, estuvo tirado como muerto, no hubo nadie. Así como usted ve de repente en el Face que un perrito que está todo ahí flaco y todo ahí herido, que no se puede levantar, tirado en la basura, así estaba él. Y ese hombre le decía: Dios, ¿por qué no me haces como uno de esos perritos que van en un carro para que alguien me cuide? ¿Por qué no me haces como uno de esos perritos? Eso le reclamaba a Dios. ¿Sabes?
Ese hombre conoció al Señor Jesucristo tiempo después, porque un día clamó a Dios. Ese es un ejemplo terrible de lo que está pasando allá afuera. Mi hija, ya le platiqué que estaba trabajando esto a darles a los ancianos que tuvieran sus pensiones. ¿Cómo se llama esta hija? Servidora a la nación. Estaba ya de servidora a la nación. Y fue a una casa donde había niños y estaba una señora en una depresión terrible. Los niños sin comer, deshidratados. Aquí en estas colonias. ¿Cuándo nos atrevemos a buscarles? Jesús quiere eso, que nosotros vayamos y les llevemos. Estamos proponiendo en este tiempo, déjame hacerlo como anuncio. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero yo le pido, cuando venga el domingo próximo, trágase una bolsita de arroz, de frijol, algo que pueda, una botellita de aceite. Trágalo, le pido de favor. Ya va a haber una persona que va a estar recogiéndolos, porque necesitamos ir a darlo, a entregar a la gente. Ya tenemos una persona encargada que va a estar haciendo esta labor. Allá llegamos con un viejito, ya se lo platiqué, que estaba en la banca, así todo acostado en la banca en el sol, con chamarra. Y cuando fuimos ahí, lo vi, le dije que yo pensé que estaba desmayado o algo así. Cuando ya abrió sus ojitos así. ¿Qué? Le digo, ¿cómo está? Ya se incorporó. Me dice, es que me corren de mi casa. Mis sobrinos me corren de mi casa. No me quieren. Es un señor ya, un anciano, que apenas camina, Señor. Y juntamos acá con Eva, juntamos arroz, frijol, cosas, aceite, latados. Y fuimos a buscarlo, y ¿qué crees? Que no lo encontramos. Nos dio una dirección y no fue muy difícil, pero volvimos a ir al siguiente sábado y ya lo pudimos ubicar. Y ya cuando le dimos las cosas, él estaba así como, no lo podía creer que les habíamos llevado comida, cosas. Y me dijo, tengo hambre. Le digo, ahí hay unos enlatados, es un tenedor, ahí le habían llevado de esta sardina. Digo, ahí hay galletas, ahí hay para que usted pueda comer ahorita. Necesitamos ir así. Romanos 10, 45 al 15 es para terminar la charla que tenemos. ¿Cómo pues invocarán al cual no han creído? ¿Cómo van a hablarle al cual no han podido creer? Dice, ¿y cómo creerán en él los que no han oído? ¿Y cómo irán sin haberles? A ver si me lo pones, hijo, por favor, que está. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso. ¿Puedes poner el siguiente versículo, hijo? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Adelante. Así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. La fe es el oír, por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante reunirnos para tener fe y lograr las cosas. Necesitamos ir a compartir, levantarnos, porque no conocen, porque no saben que existe, o les han enseñado equivocadamente quién es Jesús. Les han enseñado, pero Jesús es un amigo, Jesús es un médico, Jesús es consejero, Jesús es el camino, Jesús es ese que está al pendiente de ti, el que te cuida. Jesús es todas estas cosas.
Por eso necesitamos ser una iglesia que se está preparando para ello. Tenemos visión para prepararnos. En el año del 2020, nosotros ya estamos empezando a hacer proyecto para el 2020. Ya estamos desde ahorita haciendo proyecto para el 2020. Por eso necesitan ir, muchos de ustedes yo espero que vayan todos al encuentro, porque en el encuentro es donde empiezan a recibir la palabra que hace rema. Es una palabra específica, es una palabra que toca tu corazón, transforma tu vida. Cuando tú sales de ese lugar, sales como ligerito. Es algo precioso el encuentro. Ya estamos nosotros en juntas del encuentro, estamos preparándonos. El 80% del encuentro lo ganamos antes del encuentro. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque lo ganamos en ayuno y oración, con todo el equipo. Es toda una logística, es transporte, quienes dan las charlas, quienes van a cuidarles durante el tiempo de estar ahí. Hay un equipo de oración dentro del encuentro, y aquí en la iglesia se queda otro equipo orando por cada uno de ustedes, para que Dios rompa todo lo que no está bien en sus vidas, para que Dios te muestre dónde tienes que trabajar. Por eso te invito a que tú lo hagas, que tú participes en esto, en el nombre de Jesús. Si este video fue de bendición para tu vida, No te olvides de darle like, compártelo dale a la campanita para que no te